Bueno, hola, espero todos se encuentren bien. El día de hoy nos encontramos con la doctora Daniela Melendres y el doctor Juan Sebastián Orozco. Ambos son residentes de dermatología de la Universidad Javeriana y la idea el día de hoy es continuar con nuestro módulo llamado Camino a la Residencia. Y pues nada, doctora Daniela, doctor Juan, nos gustaría que se presentaran un poco, contaran un poco sobre ustedes. Bueno, si quieres yo empiezo, Juanse. Ujú. Entonces, yo soy Daniela Melendres, yo hice pregrado en la Universidad del Rosario, me gradué en el 2022 y pues ese mismo año pues tuve como la fortuna de también pasar a la residencia en la Universidad Javeriana. Realmente para mí inicialmente dermatología como que fue un hallazgo incidental, yo no pensé que fuera a ser dermatóloga como en los primeros semestres de mi carrera. Yo siempre quise ser internista, yo quería ser endocrinóloga y, oh sorpresa, me enamoré de esta especialidad y digamos que eso así en términos muy como generales. Bueno, mi nombre es Juan Sebastián Orozco. Yo pues también soy médico egresado de la Universidad del Rosario y residente a partir del próximo mes de segundo año de dermatología en la Javeriana. Para mí también dermatología fue un hallazgo incidental. Digamos que a través de mi madre, que es dermatopatóloga, ya había tenido un contacto pues con las personas del medio, pero nunca lo había tenido en consideración. Sin embargo, pues el hecho de que mi mamá trabajaba en el área me incentivó a que cuando tuve la oportunidad de estudiar algo de dermatología lo hiciera pues muy a conciencia, como que le diera esa oportunidad. Y eso pues indudablemente llevó a que yo viera pues lo lindo de la dermatología y pues me llevó a elegir ese camino. Yo también apenas me gradué, pues busqué como oportunidades en dermatología, porque pues para nadie es un secreto que es un campo difícil de rotar, difícil de conocer, como poco descubierto para muchos. Y por ese motivo hice una pasantía en el Hospital de la Samaritana y ahí mismo conseguí pues mi trabajo como médico hospitalario de dermatología, que fue el que mantuve hasta que pasé a residencia, también en el primer proceso. Listo, perfecto. Pues muchas gracias. Sabemos que es un proceso difícil pasar a dermatología, es una especialidad pues peleadísima. Y pues gracias por estar hoy. Entonces, de parte del DERMIC, pues preparamos unas preguntas para ustedes. La primera pregunta es para Dani y dice, ¿cómo pueden los estudiantes determinar si la dermatología es realmente la especialidad que les apasiona? Pues yo creo que es una pregunta que pues es difícil porque siento que es una respuesta que es muy personal. Quizás puedo hablar más de mi experiencia y cómo yo me di cuenta que era lo mío. Yo siento que en todo lo que es medicina, lo que uno conoce y uno entiende, a uno lo lleva a enamorarse de las cosas. Cuando uno no entiende bien cómo funciona algo o quizás es desconocido, pues quizás como que uno no tiene tanta como experiencia y no se acerca tanto a eso. Y eso fue lo que a mí me pasó, como ahorita les estaba contando. Yo inicialmente yo quería ser internista y yo quería ser excelente médica internista, también quise ser pediatra, mejor dicho, a mí me gustaba todo en el pregrado, todo, absolutamente todo. Entonces, como que yo quise empezar a estudiar para ser un poco más integral. Entonces dije, listo, lo más importante que yo tengo es que yo tengo que ser buena médico general, es decir, yo tengo que aprender muy bien de todas las especialidades. Así que yo inicialmente lo que hice fue meter electivas y ahí me di cuenta que esto abarcaba algo que a mí me gustaba mucho. ¿Por qué? Porque podía haber muchas cosas, como yo les contaba, pues me gustaba de todo. Podía haber niños, podía haber maternas, podía haber adultos, hombres, mujeres, podía hacer procedimientos, podía tener ese ejercicio como visual de hacer una asociación, pensar, tratar, como que yo sentía que englobaba muchas de las cosas que pues que a mí me apasionaban. Pero yo creo que digamos que uno como estudiante o en el proceso de elección de especialidad, lo primero que uno tiene que hacer para saber que algo le gusta es enfrentarse como a eso.
pedir una rotación, tener como espacios de crear reuniones, de estudiar. Por ejemplo, pues con unos compañeros creamos este grupo de interés hace pues un tiempito ya, qué impresión. Y eso fue literalmente porque dijimos, listo, vamos a aprender, vamos a ver cómo funcionan como las cosas y a partir, digamos, de seguir aprendiendo es que uno se enamora de las cosas. Entonces, digamos que siento que es una respuesta un poco personal, pero me iría más hacia la parte de conocer, enfrentarse y estudiar y uno mismo se va a dar cuenta si le gusta, porque uno lo sabe, es que no hay descripción. Ujú. Yo quiero agregar a lo que dijo Dani solo una cosa y es que ella dijo yo quería ser una médico general muy integral. Y a mí sí me parece que una rotación de dermatología no le sobra a nadie, porque si tú quieres ser internista, si quieres ser médico general, para muchas especialidades también te va a servir muchísimo esa rotación. Entonces mi consejo es enfrentarse a ella, como dice Dani, que igual si no es lo tuyo, te va a servir. Total. Claro, y totalmente de acuerdo. Pues me parece que la dermatología es pues una especialidad muy integral y además la piel habla mucho, mucho en cualquier especialidad. O sea, tenemos manifestaciones paraneoplásicas, de enfermedades sistémicas. Entonces, estoy de acuerdo que la dermatología es una base muy importante para la medicina, haga lo que uno haga. La segunda pregunta es para Juansi y dice, ¿cuál es el aspecto más desafiante de la residencia en dermatología? Bueno, una vez pues tú ya has pasado a la residencia, a mí me parece que el aspecto más desafiante es que a diferencia de muchas otras áreas de la medicina en las que uno ya se ha desenvuelto, ya ha entrado en contacto muchas veces, en dermatología tú te enfrentas a un mundo muy amplio y muy nuevo. Incluso si, gracias a Dios, a nosotros en la Universidad del Rosario nos daban muchas, digamos, oportunidades para entrar en contacto con lo que nos gusta. Yo, por ejemplo, pues tomé 6 meses de internado electivo en dermatología, más mi pasantía, más mi trabajo. Em, pero aún así siento que sigue siendo un mundo muy nuevo. Entonces me parece que ese es el principal reto, como lograr familiarizarse con ese nuevo mundo y entender todas las otras áreas de la medicina desde la piel. Eh, es algo que se va construyendo pues con el estudio, la exposición y la experiencia. Entonces, obviamente, ahora, un año después de haber iniciado, pues me considero una persona que ha desarrollado muchísimas habilidades con respecto a cuando entré, pero sigue siendo un reto y creo que lo va a seguir siendo incluso después de salir de la residencia. Claro que sí. Dani, no sé si quieras agregar algo más. Pues yo estoy de acuerdo con que uno en cualquier punto de como de la vida laboral, estudiantil, pues uno siempre va a seguir formándose y eso pues siempre va a ser como un reto. Pero sinceramente yo creo que el reto es ser bueno, como decir, listo, me gusta esta especialidad, entonces quiero ser bueno para mis pacientes porque me gusta ser bueno. Entonces, siguiendo como la idea de Juanse, creo que pues lo más importante es seguir formándose y tratar de ser el mejor, no para compararse con los demás, sino para uno tratar de ser como su mejor versión y decir, listo, aprendo porque quiero diagnosticar bien, porque quiero dar el mejor tratamiento, porque me gusta y me apasiona. Entonces, esto es como, creo que eso es como lo más difícil, pero en realidad no es difícil porque si a uno le gusta, pues como que uno lo disfruta. Claro que sí. Listo. Entonces, la siguiente pregunta iría para Dani. Dice, ¿qué puntos tuviste en cuenta para elegir tu programa de dermatología? ¿Por qué tu universidad y no otra? Creo que pues para nadie es un secreto que pasar a la residencia de dermatología en cualquier universidad es un reto. En realidad es la especialidad en la que casi siempre hay más aspirantes. Por ejemplo, pues en lo que ha sido la Javeriana en las últimas cohortes, siempre ha sido de las especialidades en que más personas se presentan, tanto aquí en Colombia como en el mundo. Entonces, digamos que a partir de eso, uno tiene que tener como una mente abierta y tener un objetivo y es, quiero ser dermatólogo, quiero ser dermatóloga, y es como tratar de apuntarle a todo. Uno pues tiene una gran fortuna de poder estar en el lugar donde está feliz y en particular yo
siempre me soñé pues hacer en la Javeriana mi especialidad médica por varias razones. Una de ellas es que a mí me encanta la dermatología hospitalaria y en San Ignacio, que es nuestro hospital de base, vemos paciente de alta complejidad, que eso pues realmente pues a uno le ayuda mucho a formarse desde los primeros semestres. Uno ve enfermedades en paciente hematológico, trasplantado, enfermedades que yo, por ejemplo, nunca había visto, enfermedad de injerto contra huésped, y ahí uno ve pues suficiente. Las doctoras en particular son un amor, yo jamás he recibido un maltrato. Entre nosotros los residentes también el ambiente es muy bonito porque construimos pues también una amistad y eso digamos que es algo que es muy importante y es que uno esté feliz en el lugar donde va a elegir pues como su formación. Eso es como un aspecto que yo pienso que uno debe considerar porque pues uno no tiene que ser como decir, bueno, voy a ser feliz cuando termine esto, sino como ir disfrutando como todo el proceso. Entonces creo que ese es como uno de los puntos que yo más consideré, que afortunadamente como que se me dio de esa forma, pero todos los programas en Colombia realmente son excelentes, los programas acá en Bogotá, la academia, los hospitales, y en realidad pues uno convive mucho con otros residentes. Nosotros hacemos rotaciones con estudiantes o pues residentes de Sanitas, también de la FUCS, de la Nacional, entonces como que hay muchos aspectos en los que uno realmente comparte y pues eso también digamos que está muy bien. Perfecto. La siguiente pregunta es para Juanse y dice, ¿qué errores frecuentes cometen los aspirantes al aplicar y cómo pueden evitarlos? Bueno, yo pienso que eh, aplicar nunca va a ser un error. Eh, y creo que ese tal vez es yo creo que el único error que podría existir al momento de aplicar, o el único que se me ocurre en este momento, y es no hacerlo, como desaprovechar la oportunidad. Porque digamos que uno crece creyendo que hay una fórmula que hay que seguir estrictamente para la residencia, entonces tengo que publicar, rotar, trabajar, eh, en fin, un montón de cosas, hacer posgrados, todo esto, y si lo puedes hacer y puedas llegar a través de tu camino y las oportunidades que se te abran, pues me parece maravilloso y hay que aprovecharlas todas, hay que estar en movimiento y abrir puertas y seguir abriéndolas, pero no esperar a tener esa receta mágica completa porque no es fácil. Además, presentarse, pues es en sí parte de tu formación. Así pues tal vez esta vez no quedes, te quedes en la entrevista o simplemente no cruces el corte en el examen. Creo que de todas formas hacer el proceso y hacer el intento es muy formativo. Entonces, a mí me parece que el principal error es uno cohibirse por miedo o por pensar que le faltan cosas, pero al final, si tú simplemente has perseguido, digamos, este sueño, de alguna manera vas a tener puntos a tu favor. Entonces, mi consejo es siempre participen de los procesos de selección, estudien para los exámenes desde el principio. Obvio, si pueden publicar, publiquen. Hay que tener experiencia laboral, hacer todas las cosas, pero no pensar que porque no tengo esto, entonces no me puedo presentar. Mira, que Juanse, yo no había pensado en esa, me parece una súper respuesta. Cuando pues como cuando hicieron la pregunta, pues como que yo tengo una opinión pues diferente, la tuya me encanta, pero digamos que cuando yo pensé en eso, yo decía, y es que creo que un error, no solo en dermato, sino en cualquier especialidad, es que a veces uno de estudiante quizás nunca se le puede olvidar que uno primero tiene que ser médico general. Y yo para ser médico general, ¿qué tengo que hacer? Ser bueno en todo. Yo tengo que saber manejar una tensión, yo tengo que abordar un paciente con diabetes, yo tengo que saber cómo funciona un paciente, un abordaje en urgencias. Y yo creo que un error que últimamente pues como que lo veo más, incluso como que lo sentían algunos compañeros, es que por ese afán, que de alguna manera pues yo también lo tuve, de pasar a la residencia, se olvida que realmente uno primero, antes de ser especialista, tiene que ser buen médico general. Y sobre todo, para mí, pues en mi modo de ver, un buen dermatólogo es un buen médico general. Entonces, eso es como uno de los errores que a veces veo por tratar de especializarse tanto en el conocimiento que se pierde como esa, como
lo inicial, que es ser buen médico general. Y lo otro es como dejar todo para lo más tarde. O sea, uno sí se Mm. da cuenta que uno quiere ser bueno, entonces, listo, desde que yo pueda, empiezo a publicar, me meto a grupos de investigación, sean o no sean de dermatología, qué tengo que hacer, qué tengo que crear, como ir haciendo las cosas antes de tiempo, antes de que uno ya se dé cuenta que ya se va a graduar y que hay un camino muy largo por hacer. Serían como mis dos puntos de vista. Sí, claro, o sea, entre más puedes hacer, pues mejor. Y sí me gustaría recalcar de lo de Dani, es que la experiencia laboral creo que sí es muy importante. No tiene que ser en dermatología, porque pues ustedes vienen a especializarse y a exponerse a la dermatología, si pueden exponerse antes, pues maravilloso, pero trabajar pues es importante, es muy importante, es muy bien visto. De hecho, por ejemplo, en mi proceso de selección creo que algo que me ayudó no fue solo la experiencia laboral que pude acumular en esos meses después de mi grado, sino la que tenía antes con cosas como trabajos que hacía para la universidad, que muchos en la universidad los hacen pues por el tema de las becas y demás, todo eso lo puse en mi hoja de vida, trabajos que yo había hecho, por ejemplo, en pandemia cuando me habían suspendido las rotaciones y cosas que me pueden aportar. Y ellos también miran ese tipo de habilidades blandas y, en fin, es muy importante adquirir experiencia en medicina y en la vida. Perfecto. La verdad me parece un muy buen consejo, en especial porque es una de las primeras preguntas que uno se le viene, pues como estudiante a la cabeza, ¿no? Como trabajo antes, hago un rural antes, como, pues sí, cómo me puedo formar antes como médico general y sí, también cómo tener puntos para presentarme a la residencia. Total. Ujú. Como que no hay una receta, todos somos muy No hay una diferentes receta. y todos hemos llegado, o sea, por ejemplo, Juanse también hizo cosas diferentes a mí, de mis compañeros, todos tenemos un perfil completamente distinto, pero yo creo que lo importante es que seas leal a ti mismo con las cosas que realmente a ti te interesan, que por ejemplo, si te gusta la epidemiología, pues que tú digas, listo, lo hago Ujú. porque realmente me encanta, no porque sienta que sea pues como un requisito. Entonces es como Ujú. tratar de hacer las cosas bien, digamos que ser buen estudiante, tener como, pues tratar, digamos, de hacer las mejores cosas y tener experiencia. Yo, por ejemplo, trabajé en pediatría, diferente, a mí me encanta la dermatología en general, pero la dermatología pediátrica también me gusta y eso también me ayudó. En un principio pues yo decía que quizás ese trabajo pues no me iba a ayudar mucho, pero toda experiencia cuenta. Toda Incluso los experiencia. compañeros nuestros han trabajado en UCI, hay gente que ha hecho rural, que no ha hecho, o sea, todo funciona, es como ser leal a sí mismo y como que no hay una receta. Ahora, una última cosita al respecto que creo que también es un error que puede ocurrir y es, hay que trabajar, sí, pero no cegarse, como no perder el objetivo de uno, Mm, porque obviamente un médico general sale a ganar bien, pero uno puede perder esa noción y decir, voy a trabajar full y voy a hacer turnos y me va a facturar no sé cuántos millones, pero tú necesitas tiempo para estudiar, para publicar, para muchas cosas. Entonces, realmente el trabajo hay que verlo como algo que te ayuda a formar experiencia, más no como que voy a trabajar para hacerme millonario, porque pues al final ese no va a ser el propósito. de acuerdo. Bueno. La siguiente pregunta es, ¿consideraron hacer la residencia en otro país? ¿Cuál es la diferencia entre hacerla en Colombia y en otro país? Ok, ¿a quién le tocaba? Creo que a Dani. Ok. Ok. Em, Creo que también es una respuesta como personal. Yo en particular soy una persona muy familiar. Yo amo a mi familia, soy súper cercana a mi hermana, con mis amigos, mejor dicho. Entonces, como que personalmente, pues sí lo contemplé, eh, como hacer los steps en un momento, pero digamos que hacer la residencia fuera en Colombia también es un reto y especialmente si lo que uno quiere es dermatología. Todo se puede, claro que está, pero yo personalmente, pues como que disfruto mucho mi vida acá y me gusta mucho como
la posibilidad que uno tiene acá hasta de estudiante de estar en el hospital, de que uno desde que está muy pequeño uno puede hacer muchas cosas, la complejidad de pacientes que uno ve, enfermedades que quizás en otros lugares no, pues no se ve. Pero digamos que lo que digo, siento que es algo personal y que pues que todo proceso está bien. Lo importante es uno pensar dónde se ve a futuro, dónde quiere ejercer, cómo se ve trabajando y eso. Yo ahí como añadiendo lo que decía Dani de la complejidad y demás, pues cuando yo entré a evaluar la posibilidad de hacer dermatología en otro país y en los países que uno usualmente pues considera que la gente va a hacer dermatología, como México, Argentina, España, Cuba, mm, pues yo sí creo que algo que lo que me motivó a por lo menos intentar primero en Colombia es que la calidad yo pienso que es muy alta en los programas de dermatología de Colombia, la gran mayoría. Entonces, a mí me parece una excelente opción. Obviamente hay obstáculos económicos y de muchos tipos, pero en cuanto a calidad, yo puedo decir que Colombia es espectacular. Y pues obviamente lo consideré porque hay que considerar todas las opciones. O sea, yo digo no quedarse quieto jamás, pero no conformarse. O sea, por ejemplo, hay países en los que con simplemente pagar una matrícula pues puedes ir a estudiar, pero siento que ese tipo de cosas se deben quedar como último recurso y uno realmente hacer lo máximo que uno pueda por lograr el sitio que a uno le gusta, que tiene la mejor calidad, que más te va a favorecer. Perfecto. La siguiente pregunta es para Juanse y dice, ¿cómo te preparaste para el examen y entrevista? ¿Qué aspectos tomaste en cuenta dependiendo de la universidad? Mira que esa pregunta me gusta mucho porque cuando uno sale, yo mismo le escribí a Dani y a todo el mundo, como, ay, ¿tú qué curso hiciste? No sé qué. Los cursos son costosísimos, pero al final la información es la misma. Entonces, yo pienso que uno sí puede hacer obviamente un sondeo, averiguar, em, pero lo importante es, yo creo, hacer algún curso, tener el material y estudiar. Yo incluso compré un curso en ese momento, compré el curso de futuros residentes que me lo recomendaron y además tenía un muy buen precio. Pero, por ejemplo, alguien me compartió del MIC precisamente los libros del CTO y eso para mí fue una maravilla. O sea, yo estudiaba con mi curso, pero profundizaba y como que consolidaba con los libros del CTO. Entonces es simplemente buscar una fuente y ponerse a estudiar. En cuanto a la entrevista, me acuerdo mucho que también le escribí a Dani y ella me dijo, la entrevista hay que prepararla y estoy completamente de acuerdo. ¿Qué aspectos tomé en cuenta dependiendo de mi universidad? Pues lo que hacían en las entrevistas de mi universidad. Había un día uno que era prueba con paciente, que querían ver más cómo te desempeñabas tú con el paciente, más allá de los conocimientos. Día dos, que era una prueba grupal entre todos de hacer alguna exposición en grupo, incluso sobre temas ajenos a la medicina, pero sobre todo para mirar cómo nos desempeñábamos en grupo y el día tres la entrevista. Y con eso en mente, yo fui a donde una preparadora, le comenté cómo era el proceso, preparé lo que habitualmente se prepara para un proceso de selección. Ellos usualmente te dan una lista de cosas que tú tienes que saber abordar si te las llegan a preguntar. Y además de eso, le dije, yo quiero que me hagas un ejercicio específico para cuando esté presentando, por ejemplo. Y ese tipo de cosas me sirvieron porque ella me ponían como escenarios incómodos en los que yo podría haber estado en la entrevista. Por ejemplo, me dijo, léete este artículo y presenta, o sea, explícaselo a un niño de 7 años. Entonces yo ahí que, pero son cosas que te preparan para cualquier cosa que te pueda salir en la entrevista. Entonces, sí, ambas cosas hay que prepararlas y no empezar a buscar el que no me voy a empezar a preparar hasta que esté en el mejor curso, porque puedes tener el mejor curso, pero igual si tú no estás ahí viendo la información, pues no la vas a integrar. Total.
Y digamos que yo añadiría que creo que a mí el método de estudio que más me ha ayudado es utilizar como spaced repetition. Eso es lo mejor que hay. Yo, por ejemplo, para prepararme para la residencia, también estudiaba toda medicina general, porque pues como que hay veces que hay personas que te pueden decir que solo prepares como el área al que te estás presentando, pero en particular yo dije, bueno, yo me voy a presentar a todos los exámenes que yo pueda hacer, entonces tengo que estudiar todo. Entonces, pues yo iba estudiando también con los libros del CTO y iba haciendo Anki, pero era un poco intensa, o sea, yo trabajaba, veía a mis pacientes en consulta y entre pacientes hacía Anki, y en la mañana hacía Anki, y en la tarde hacía Anki, y iba a la peluquería que me hicieran el pelo, hacer cosas como de no sé, de la familia, y me llevaba mis flashcards, o se las pasaba a mi papá para que me preguntara, no sé, tal cosa, y así como involucrarlo como en tu día a día, pero tratar como de tener también tus espacios, es súper importante, hacer ejercicio, estar con tu familia, con tus amigos, porque si no es, digamos que puede ser, o sea, una época difícil porque pues uno la da toda como para estudiar muy bien, pero también hay que darse como los espacios para descansar. Y otra cosa ahí es como enfocarlo también hacia ti, o sea, porque, claro, tú puedes comprar el curso te da un bagaje general de todas las cosas, pero tú te conoces y tú sabes cuáles son tus debilidades. Entonces, yo, por ejemplo, que había rotado en dermato, la parte de dermato la dejé de última dentro de todo lo que preparé y me enfoqué en mis puntos débiles, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, me sentía muy débil en epidemiología y con el libro de CTO de epidemiología lo completé todo y así. Perfecto. Y pues la verdad sí me parece un reto el balancear pues la vida personal con la medicina, ¿no? A veces uno se deja absorber mucho, no solo porque es pesada, sino pues también es apasionante, ¿no? Siento que es un tema que nos gusta pues bastante y a veces pues nos perdemos un poco. Bueno, la siguiente pregunta es para Dani y dice, ¿en Colombia se le da más peso a la dermatología clínica, quirúrgica o cosmética? ¿O consideras que todas estas áreas tienen el mismo peso en todos los pensums pues, actuales en Colombia? Creo que en general, casi que todos los programas, o diría que todos, tienen un peso importante por la dermatología clínica y me parece que es importante. O sea, la dermatología clínica es esencial para ser buen dermatólogo, así tú te quieras dedicar a la parte estética más adelante, tienes que ser buen clínico. Entonces, todos los programas en general pues tienen buenas rotaciones en hospitales, dermatología hospitalaria, dermatología ambulatoria. Eh, todos los programas también rotamos por lo que es dermatología oncológica. Quizás hay unos programas que tienen más rotaciones de cirugía. Nosotros también la tenemos, pero hay unos programas que hay más que otros, pues que digamos que tienen más, sopesan estos programas como quirúrgicos. En Brasil sé que, por ejemplo, hay programas que tienen mucha parte quirúrgica, al igual que en ciertas áreas de México, y en Brasil también hacen como importancia como la parte como de estética. Pero en general diría que en Colombia casi todos primero hacen como un énfasis importante en lo que es la dermatología clínica y pues digamos que las otras habilidades tú las puedes ir adquiriendo. De todas maneras, pues uno hace un posgrado, pero si tú quieres, te puedes seguir formando para hacer dermatología quirúrgica, dermatología oncológica, también para seguirte estudiando en la parte como de estética, pero tienes que tener tu base, que es la dermatología clínica. Entonces, por eso es que todos digamos que sopesan eso en en su mayoría. Sí, yo también creo que de todos los programas que yo conozco, la gran mayoría le dan el peso principal a la dermatología clínica. La parte quirúrgica igual siempre se entra en contacto porque bueno, hay dos superespecialidades de dermatología en Colombia, que son dermatología oncológica y dermatopatología. Entonces, realmente, pues como decía Dani, todas las escuelas rotan por dermatología oncológica y tienen contacto con esa parte quirúrgica. Y la parte cosmética me parece que está incluso tal vez un poco olvidada en el pensum nuestro hasta este año. No estaba incluido.
era una electiva. Ahora lo incluyeron y me parece bien porque más allá de si las personas se quieren o no formar en medicina estética, pues el principio en todo es no hacer daño y para eso pues tiene que uno haber salido del programa con algo de formación también en eso porque muy probablemente algo de estética también va a ser. Sé que, por ejemplo, en Medellín hay programas que tienen un énfasis muy fuerte en estética, pero creo que para los programas de Bogotá no es tan común. Debería serlo un poco más porque en el país pues no hay una formación como realmente estructurada en medicina estética, sino que es más con diplomados, cursos virtuales, cursos de días, que pues ojalá eso con el tiempo vaya evolucionando a que sean precisamente las especialidades quirúrgicas los que se dediquen a la medicina estética con formación dentro de su pensum, sin ser lo más importante, porque en en el amplio mundo de la dermatología es un pedazo. Me parece muy importante el punto que mencionas, en el sentido de que a veces uno, sí, como que uno piensa que de pronto sí hay un programa estructurado en estética y me parece muy interesante, pues, que me digas que no es así. Y sí, pues recalcar la importancia, porque realmente hay muchas personas que si buscan, pues, un procedimiento estético, piensan que va a ser de calidad y terminan, pues, con múltiples complicaciones, principalmente por lo que dices, porque la estética no es fácil, también requiere de mucho estudio y pues, sí. Bueno, sin más, muchas gracias por darnos este espacio y sí, Con mucho gusto, lo que necesiten. Pues es muy bonito como estar acá después de unos añitos. Sí, no, muchísimas gracias por hacer estos espacios y realmente uno a veces no se da cuenta, pero son muy importantes. A mí el Dermic me abrió puertas. A Dani yo no la conocía antes, fue a través del Dermic que nos conocimos y ella me ayudó cuando yo estuve en el proceso eh, a resolver todas mis dudas, mi ansiedad, mis miedos. Tengo amigos del Dermic que me han ayudado en otras situaciones y que después yo los ayudé a conseguir trabajo. Es decir, aprovechen esta oportunidad, así como todas las otras oportunidades, que cada pasito lo acerca uno más a lograr. gracias.